Dios te bendiga en esta preciosa hora que hizo el Señor. Hoy estaremos estudiando Habacuc 3 y estaremos del 16 al 19. Habacuc 3 del 16 al 19. Y esta mañana el Señor me llevó a estos textos bíblicos y recordaba yo al país de Venezuela con estos dos fuertes terremotos que ocurrieron y la gente está triste, está en incertidumbre, no tienen paz, sienten miedo. Y cuando el Señor me llevó aquí, vemos a este profeta Habacuc sentir miedo y miedo que se siente desde las entrañas. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habacuc 3 del 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Qué bonitos versículos bíblicos. En medio del miedo, en medio de la incertidumbre y en medio de falta de paz. Como acostumbramos a ir versículo por versículo, vamos a ver qué mensaje Dios nos trae a través del profeta Habacuc, entendiendo que este pueblo de Venezuela está en dolor, está sin paz, algunos sin esperanza. Digo algunos porque la iglesia del Señor, pase lo que pase, tiene que tener esperanza y los ojos fijos en el Señor. Y vamos a ver aquí cómo Habacuc, en medio de que tenía muchísimo miedo y miedo a lo que iba a venir, él confió en el Señor. Y dice el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Estos versículos es un triunfo de la fe, donde la fe se va por encima de los temores. Es confiar en Dios en medio de la crisis. Y dice, a la voz temblaron mis labios. Primero dice, mis entrañas oí y se conmovieron mis entrañas, o sea, todo por dentro. Y después dice, a la voz temblaron mis labios, o sea, labios es una parte del cuerpo que está afuera. Quiere decir que todo su ser se conmovió, que sintió miedo desde adentro hasta afuera. Dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, mire esto, y lo repito, versículo 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia.
cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí, cuando dice pudrición entró en mis huesos, fue que él sintió un profundo terror físico y una angustia. Sintió este profeta Habacuc al escuchar que Dios enviaría un juicio devastador sobre su pueblo por medio de los babilonios. Por eso dice aquí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, los babilonios. Aquí en el caso de Venezuela los invadió el terremoto, ¿verdad? Poniendo esto al día de hoy, pero esto se refiere a aquel tiempo. Y dice, en medio del terror, está aquí en mis notas, en medio del terror que el profeta sentía, decidió confiar y alegrarse en Dios, incluso perdiendo todas sus posesiones y riqueza. Es lo que vamos a ver ahora en el versículo 17. Mire, no es fácil pasar por lo que está pasando el país de Venezuela y otros países que han vivido lo mismo. No es fácil. Uno tiene muchos porqués, pero cuando tu fe está puesta en el Señor y a pesar de lo que pase, a pesar de tus situaciones, a pesar de tus problemas, aún tú no entendiendo, ejerce tu fe. No le cuestiones al Señor, no cuestiones porque no sabemos los por qué. Ejerzamos nuestra fe. No es fácil, no es fácil. Esto aplica también cuando estamos en medio de una enfermedad, en medio de una crisis matrimonial, en medio de un problema con algún hijo. Nos quebrantamos porque somos humanos y se nos va al frente la carne. Pero en ese momento tenemos que pensar que Dios es soberano, que Dios es el que gobierna la tierra. Y en Él tenemos que confiar que el mal tiempo, que la crisis, que los problemas pasarán cuando confiemos en Él. Y entiendo por lo que está pasando el pueblo de Venezuela, lo entiendo. Los que perdieron todo, usted sabe lo que es perder todo, que salieron hasta sin su cartera, perdieron casas y todas sus pertenencias. Eso no está fácil teniendo niños. Pensaba también en los ancianos y en los diabéticos, perdieron todo. Pero muchos no perdieron la fe en el Señor. Así lo hizo el profeta Habacuc. Y miremos lo que dice el versículo 17. Y esto es un himno de fe, de una fe inquebrantable. El gozo de Habacuc se debía a que él no ponía los ojos en las circunstancias, sino en Dios. Vamos a leer el versículo 17 y dice, aunque la higuera no florezca. Lo voy a leer completo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, todas son posesiones materiales. Es como si dijera él, aunque lo pierda todo. Pero miren lo que dice el versículo 18, con todo, aleluya. Siento la presencia del Señor. Versículo 18 de Habacuc 3. Con todo yo me alegraré en Jehová. Es difícil, ¿verdad? Y después dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es difícil que alguien pasando por una crisis tan fuerte te digan, alégrate en Jehová y gózate en el Dios de la salvación. Difícil.
Pero esa es la clave. Ahí es que está el punto. Con todo, o sea, con toda mi alma y mi ser, aunque no posea nada, aunque lo haya perdido todo, aunque la salud se me fue, aunque tenga este problema tan grande matrimonial al borde de un divorcio, aunque los hijos se puedan ir a la calle. Aquí se refiere, después que sintió un miedo tan tremendo el profeta Habacuc, que le tembló todo desde adentro para afuera, él dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Dios es más grande que toda situación. Es más grande que todo. Pueblo de Venezuela, si hay alguien que está escuchando este audio, Dios es más grande que todo lo que perdiste. Y vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Aleluya. Habacuc no podía encontrar alegría en las cosas materiales. Sin embargo, él sabía que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es inmutable. Él es Él. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Habacuc reconocía que Dios iba por encima de toda dificultad o temor y sabía que Dios está en control de todo. Pueblo de Venezuela, si este audio llega hasta ustedes, Dios está en control de todo. Aunque no entiendas, aunque estés sufriendo porque perdiste a seres amados, Dios está en control. Dios es soberano y no podemos saber todos los por qué esto, Dios, por qué lo otro. Aliéntese tu alma, glorifique al Señor. Alégrate en Jehová. Es difícil, pero no es imposible cuando uno pasa por una crisis. Se lo digo porque yo pasé por una crisis de salud. Y cuando tenía muchos deseos de llorar y llorar, y yo no me cansaba de orar y pedirle al Señor, no me cansaba. Y, ¿verdad? Uno desea tener cambios rápidos, pero a veces no, siempre es en el tiempo del Señor. Cuando yo quería echarme a llorar, lloraba. Y me iba a mi terraza atrás de mi casa a llorar y a cantarle al Señor. Ni las palabras me salían. Pero yo con todo, aún en mi llanto, me alegraba delante de Jehová porque sabía que tenía alguien que me estaba escuchando y que mi oración por salud iba a ser contestada. Aleluya. Y aunque no me salía la voz para cantar, seguía cantando, paraba, lloraba y seguía alabando al Señor, porque Él es supremo y Él es soberano. Gozarse en el Señor es regocijarse, es estar feliz y estar alegre, es saltar de gozo y hasta danzar. Y aun en medio de mi enfermedad, yo también le danzaba al Señor, casi sin fuerza, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque Él merece toda alabanza y toda adoración. Y la palabra dice que Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. No es que Él pasa, no es que Él te oye alabando y Él pasa, Él te oye alabando y Él está ahí porque Él vive en medio de la alabanza.
Y dice el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Qué quiere decir? En medio de la crisis o del problema o del diagnóstico médico, el Señor es mi fortaleza. Y cuando dice el cual hace mis pies como de siervas, ¿sabe por qué dice eso? Porque los siervos nunca pierden el paso. Aleluya. En esta hora el Señor te dice, sigue caminando. Sigue caminando, que en medio de las dificultades yo voy a hacer. Yo me he de glorificar. Y dice, y en mis alturas me hace andar, porque los siervos generalmente andan por los montes, en las alturas. Dios nos da fuerza y valentía para vivir por encima y en las alturas de nuestros problemas. Aleluya. Dios es fiel y Él es verdadero. Así que en medio de todo, sigamos buscando al Señor. Aunque se haga duro, usted siga alegrándose y gozándose en el Dios de su salvación. Y si no entiende algo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí a los seres amados? En vez de estar preguntando eso, solamente diga, Señor, tú sabes todo. Tú tienes control de todo. Dame paz. Y en medio de la crisis que está pasando Venezuela, yo sé que hay pueblo cristiano orando, pidiendo paz. Y vi un video en las redes sociales donde el pueblo salió a las calles a alabar en nombre del Señor y me regocijé en gran manera. Así que esta fue la palabra que el Señor me dio en esta mañana. Y yo dije, wow, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, o sea, cuando no tenga nada, cuando perdí todo. Póngale nombre al problema o a la situación suya cuando perdiste todo. Cuando se va la salud. Cuando estás luchando para que no haya un divorcio. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, hay esperanza. Dios es fiel y Dios es bueno. Aunque no entendamos los procesos, Él no cambia. Él es inmutable y Él nos ama en especial manera. Venezuela, adelante, en el nombre de Jesús. Dios hará grandes cosas en medio del pueblo. Aleluya. Bendiciones. Desde Voz del Cielo le habló la pastora María Burgos en Bethlehem, Georgia, también en Winder, Georgia. Bendiciones. Dios es fiel. Alégrate en Jehová.